Esta lección sobre Primera a los Corintios, capítulo 14, es una lección muy, pero muy práctica y tiene que ver con los sermones y las clases y los comentarios que se hacen en las clases bíblicas. Y quisiera pedir que lean el capítulo 14, Primera a los Corintios. Es un capítulo un poco largo, pero así el apóstol Pablo en ese capítulo está tratando el tema de los dones del Espíritu Santo que ahora no existen, ya se acabaron. Primera a los Corintios 13, del 8 al 10, enseña claramente que al terminar la revelación del Nuevo Testamento, se acabarían los dones del Espíritu Santo. Pero en este capítulo hay lecciones muy valiosas para la iglesia ahora. El punto que quiero enfatizar principalmente es que algunos hermanos en Corinto estaban hablando en los lenguas que eran idiomas, y déjeme aclarar esto. Hechos capítulo 2, del 8 al 11, vamos leyendo, es un texto muy importante para saber en cuanto a las lenguas, así milagrosas, lenguas que la gente podía hablar sin haberlas estudiado. Era un don del Espíritu Santo. Ok, Hechos 2, los apóstoles hablaron en lenguas, como Jesús había prometido. Ahora, había judíos reunidos en Jerusalén de todas las naciones. Y ellos dicen cómo es que cada uno de nosotros los oímos, a los apóstoles, hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido. Idiomas de la gente, lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretentes, árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Las lenguas que los apóstoles hablaron eran idiomas, como inglés, español, francés, alemán, idiomas que no habían estudiado, por eso era don del Espíritu Santo. Ahora, en Corinto, en la iglesia, había el problema de que algunos hablaban en esos idiomas, pero si no hubo intérprete, entonces, pues desde luego no se entendía. Pero es un acto de culto. Por ejemplo, oraban en lenguas. Y dice Pablo, si estás orando en el Espíritu o en lengua y no hay intérprete, entonces ¿cómo la gente que no sabe ese idioma, cómo van a decir amén a tu acción de gracias? Ahora, aquí está el mero punto que estoy enfatizando. Si la gente no entiende lo que se está diciendo, no están adorando a Dios. Están en asamblea y es tiempo de adorar a Dios, pero no entienden. Ellos no están adorando.
Vamos estudiando. Es un punto muy serio. Ahora, orar en lengua era orar con el Espíritu. Es el lenguaje de Pablo. Orar con el entendimiento era orar con interpretación. Se refiere al entendimiento de los oyentes. No está hablando del entendimiento del que habla, sino que de aquellos que están oyendo. El contexto de este capítulo hace muy claro este punto. Ahora, si alguno oraba con el Espíritu, o sea, en idioma que los hermanos no sabían, no habían estudiado, ahora, si oraba con el Espíritu, debía orar con el entendimiento, o sea, debe haber intérprete. O de otro modo, callar. No orar en espíritu si no había intérprete, porque la gente, si no entendía, no podía adorar. Y hay lección muy valiosa para nosotros. Esto enfatiza la necesidad del entendimiento de cada palabra pronunciada en el servicio. Los cantos, oraciones, sermones, los comentarios hechos por los hermanos en la clase bíblica, en los anuncios, en fin, en todo el servicio de principio a fin, todas las palabras pronunciadas deberían ser entendibles y entendidas. De otro modo, la gente, si no tiene entendimiento, no está adorando a Dios. Claro que no. Claro que no. A veces el hermano que dirige los cantos, él anuncia el número del canto como si fuera secreto. Ahora, no tenemos los dones milagrosos, pero la enseñanza de este capítulo es para la iglesia de cualquier época, porque Dios quiere que todos los que asistan a los servicios de la iglesia entiendan cada palabra de los himnos, sermones, clases bíblicas, anuncios, en fin, todo el servicio. Así es que los que dirigen los servicios deben tomar en cuenta lo que Pablo dice en este capítulo sobre la necesidad de que todos entiendan cada palabra. Repito, yo sé que estoy repitiendo, pero esto incluye a los que prediquen, los que enseñan clases bíblicas y los que participan en el estudio haciendo comentarios o preguntas o lo que sea, los que dirigen oraciones, los que dirigen himnos, los que hacen anuncios. Toda palabra del culto debe ser entendible y entendida. Debemos poner la adoración de Dios en el más elevado nivel de nuestra vida. Otra cosa, durante todo el servicio, usar un español correcto. Un español correcto. La Biblia, el español de la Biblia es español correcto. Yo sé que la gente, yo sé cómo la gente habla. Yo sé que en la conversación en casa o en el trabajo, en cualquier lugar, pues no se preocupan, no cuidan su manera de hablar, pero en el culto de la iglesia se debe usar un español correcto, formal. Y cada palabra bien pronunciada, alzar la voz, hablar
despacio, hablar con toda claridad para que se entienda. Cada palabra debe ser bien pronunciada. El español corriente y popular, el español de casa, del empleo, de conversaciones entre un grupo de personas ahí sentados a la mesa o en lo que cualquier actividad esa manera de hablar no conviene en el culto de la iglesia. Se debe usar un español correcto, formal, cada palabra bien pronunciada. Yo sé que alguien dirá, pues yo no hablo así, pero debe hablar así en el culto. No es algo fingido, es nada más hablar con cuidado, hablar claramente, hablar para ser entendido, así por todos. Hay hermanos que hablan demasiado rápido. Sermones, oraciones, una clase. Yo sé que la gente capta la mayor parte de lo que se dice, aunque hablen rápido, aunque bajen la voz, pero eso no es necesario. La gente no debe tener que hacer un esfuerzo especial para entender. No. Debe ser fácil. Debe ser lenguaje fácil de entender. ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces, hermanos que hablan de una manera así, usando en español corriente y hablan muy rápido, baja la voz y no habla para hacer, no habla así de manera entendible, necesita intérprete. Sí, ¿por qué no? Si la gente no le entiende cuando está orando, predicando, enseñando la clase, si la gente no le entiende, debe haber intérprete. Claro que sí. Es lo que enseña Pablo aquí en este capítulo. Hablar con el Espíritu, hablar en lenguas, era completamente apropiado. Era don de Dios. Pero dice Pablo, callar. Si no hay intérprete, para que todos entiendan y puedan decir amén a tu acción de gracias. De otro modo, ¿qué somos? Somos como extranjeros. Si yo estoy en una asamblea, el hermano está hablando de una manera que no es entendible, yo estoy batallando, luchando para entender, yo soy como extranjero. Es como si, por ejemplo, estuviera hablando en francés o alemán, idioma que desconozco. Hermanos, eso no es correcto, eso no conviene. Ese problema no debe existir en ninguna iglesia. No somos extranjeros, somos hermanos y todos usamos el servicio si es de español o si es de inglés, pero que sea el idioma de los que estén presentes. Ahora, otra cosa, la oración no es oración privada, no es oración como estando en casa y dando gracias por la comida. No, está en una asamblea. Puede haber 50, 100 personas. No es oración privada, es oración de la iglesia. Uno habla, pero todos deben decir el amén.
porque están orando en silencio con ese hermano que está dirigiendo la oración. La pronunciación de cada palabra es de suma importancia. Y nadie debe decir, pues me entienden, todos saben lo que... No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y no debe ser difícil. No debe ser difícil de entenderse. Entonces está en esto está involucrado el volumen. No tiene que gritar, pero tiene que alzar la voz para que se escuche, se entienda en toda la asamblea. Y debe pronunciar cada palabra claramente para que se entienda. El volumen importa. Quiera o no, los que prediquen, enseñen, dirigen oraciones y todo, deberían levantar la voz y no hablar demasiado rápido. Deben hablar para ser entendidos. Los que en la oración estamos dando gracias, deben pronunciar cada palabra claramente y con suficiente volumen para que todos puedan decir el amén. Y los himnos, para comenzar a anunciar, si no tiene el número del himno ahí en la tabla para que todos puedan ver, pero si es anunciado el número, pues que se anuncie, no como si fuera secreto, sino así con buen volumen y repetirlo, porque la gente está buscando el himno y necesitan estar seguros del número. Y otra cosa muy, pero muy importante en cuanto a los himnos, muy preocupante, es muy preocupante. Estamos cantando poemas, estamos cantando poesía. Ahora, hay lo que se llama licencia poética. Y se usan palabras que no son tan comunes. Se usan palabras que no todo el mundo usa todos los días y no son palabras bien conocidas. Por ejemplo, en los himnos, en nuestro himnario, cantos espirituales, ¿qué significan las palabras endechas, vergel, pabellón, albergue, escoria, ajenjo, zozobrar, enhiesta, centellea y muchas otras semejantes? Usted dirá, no, pues yo entiendo más o menos. No, yo no estoy hablando de entender más o menos. Yo estoy hablando de que todos los miembros, todos los que estén presentes, entiendan las palabras del himno. Sería bueno tener un estudio de himno, no solamente la música, sino estudiar la letra, el mensaje, las palabras. También hay expresiones que aunque las palabras se entienden, pero el mensaje se expresa poéticamente y no es tan claro. Y si no es claro, si no es entendible, no estamos adorando a Dios. Estamos cantando palabras, pero sin entenderlas. En una clase especial para estudiar los himnos. Yo sé que en el hogar, cada familia con su diccionario, eso es lo más indicado, claro. Pero conviene también en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia tendrá clases para estudiar la música, así para cantar la música correctamente
y todos unidos, eso es muy bueno, pero también estudiar la letra, porque el mensaje, lo que estamos diciendo, es más importante que la música. La música es para realzar el mensaje y no viceversa. A veces en los himnos, las palabras del mensaje, la letra, las palabras son forzadas, son divididas y pronunciadas mal, así para acomodar la música. Eso no conviene. La palabra es pecado, no es pecado. La palabra es llamando, no es llamando. En muchos himnos esto se hace. Se tuerce la pronunciación de palabras de una forma incorrecta, así para acomodarla a la música. No, pues lo tiene al revés. La música debe ser acomodada a la letra. Y hermanos, varios himnos. Hay himnos de invitación y debe ser cantado como invitación, con seriedad. Hay himnos de ánimo. Hay himnos que se deben cantar con entusiasmo, pero hay himnos que son oración. Y eso debe ser respetado. Un himno de oración no debe ser cantado así muy rápido. Eso no conviene. No es solemne. Tiene falta de reverencia. Y a veces, cualquier himno, sea con entusiasmo o sea como sea, pero se canta muy rápido y no hay tiempo para pronunciar bien la palabra, ni mucho menos meditar sobre ella. Hermanos, los que no entienden las palabras del hermano que predique, el hermano que enseñe la clase, la persona que dirige el culto de cualquier manera y usa palabras o habla demasiado rápido o baja la voz o no habla claramente, ¿sabe? Él no está involucrada solamente la adoración de él. Lo que él hace es el descuido, esa manera negligente de hablar y todo está afectando a los hermanos de la asamblea. Yo repito que si no están entendiendo el sermón o la clase o los comentarios en la clase, si están oyendo palabras y no las entienden, no están adorando. Como dice Pablo, no pueden decir amén. No pueden decir que acepto eso o entiendo eso. No pueden. Imagínense que el hermano que esté encargado de dirigir el culto, sermón o cantos o clases, a la cena, a lo que sea, lo que él haga tiene mucho que ver con la adoración de la asamblea, de la iglesia. Es una responsabilidad solemne.
Y debemos meditar sobre esto, debemos llegar a la asamblea bien preparados. Si vamos a predicar, si vamos a dirigir himnos, si vamos a enseñar la clase bíblica, si vamos a comentar en la clase bíblica. Venir a la asamblea recordando que hay que hacer todo, dice Pablo, decentemente y con orden. El hermano que hable, sea en el sermón o en la clase o en lo que sea, que use palabras y que no se entiende, está fuera de orden. Eso no es correcto. Y está afectada la adoración de la asamblea. Ahora, por favor, hermano, por favor, lea Primera a los Corintios capítulo 14. Y yo tengo en la página, y también he enviado email, un comentario, versículo por versículo, de ese capítulo pero tan importante. Pero recuerde que orar con el Espíritu es orar en lengua. Y lengua significa idioma. Orar con el entendimiento no está hablando del entendimiento del que hable o que ore, sino el entendimiento de los que oigan. Necesita orar con intérprete para que todo sea entendido, para que uno de corazón, si uno está entendiendo, es cuestión de que de corazón él está recibiendo el mensaje y adorando a Dios en espíritu y en verdad. Bueno, muchas gracias por su muy buena atención y por favor lea Primera a los Corintios capítulo 14. Hay muchas lecciones en ese capítulo para la iglesia de hoy. Que el Señor les bendiga.